hermanos, pasa a vosotros. Vamos a iniciar con esta lección sabática, hermanos, el último de nuestro trimestre. Vamos a dar nuestro versículo a memorizar todos juntos, por favor. Amén. Lamentaciones, la enseñanza del dolor. Pueden tomar su lugar y los que van a dar su versículo de memoria, levanten su mano para que les acerquen el micrófono, hermanos. Su hermano Isaac. Pasa a vosotros, hermanos. Pues. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Amén. Amén. Su hermana Aide. Acá, ahí atrás en medio. Otro hermano con el micrófono, por favor. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Amén. Amén. Adelante, hermano Eligio, nada más. Pasa a vosotros más, hermano. Bueno esperar callado de salud de Jehová. Lamentación capítulo 3, verso 26. Amén. Amén. Todos los del ministerio, diáconos y obreros, hermanos, puestos de pie, van a recitar su versículo a memoria juntos. Me faltó a mí, hermanos. Nuestro hermano Abel y luego todos juntos. Pasa a vosotros, hermanos, una vez más. Dice, bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Amén. Amén. Ahora sí, todo el ministerio, hermanos, todos juntos. Fuerte, hermanos. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. El objetivo, comprender la enseñanza del dolor en la vida espiritual para ser siempre feliz. Nuestra hermana Elizabeth va a leer el primer párrafo, el segundo párrafo, nuestra hermana Amisadaí, tercer párrafo, nuestra hermana Jessica, si está por ahí, cuarto párrafo, nuestra hermana Judith, si puede, y si no, nuestra hermana Aide, el siguiente párrafo, nuestra hermana Esmirna. Ya lo tenemos todos juntos, se van poniendo de pie para que le acerquen el micrófono. Comentario para instrucción. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede experimentar todos aquellos seres vivos con un sistema nervioso central. De este modo, cuando haya alguna lesión física en alguna parte de nuestro cuerpo, es a través de una red nerviosa que llega hasta nuestro cerebro un impulso para que atendamos el daño ocasional o su causa. Todos hemos vivido esta experiencia, pues estamos expuestos en cualquier momento a sufrir un golpe, raspadura, quemadura, irritación, etc. Amén. Siguiente hermano o hermana. Pero, ¿se puede experimentar dolor sin daño físico? Cuando sufrimos un intenso dolor en el cuerpo, generalmente la acompaña el llanto. Nuestra vida fuera de vientre materno inicia llorando. Antes de aprender a hablar y en nuestra infancia es una práctica recurrente como un medio para expresar el dolor, la tristeza, el miedo, etc. Por esta razón, cuando vivimos una experiencia significativa, reaccionamos también con lágrimas y nuestra mente reacciona con escepticismo y negación. A esos eventos
nuestra mente los interpreta como algo doloroso y se denomina sufrimiento, siendo diferentes las reacciones en cada persona. Amén. Hermana Jessica. Amén, dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 23 se narra la muerte de Sara, esposa de Abraham, quien compra la tumba de Macpelá a los hijos de Ed. Mientras Abraham hacía duelo y lloraba por Sara, los demás se mantenían al margen, quizás solo conmovidos por ese evento doloroso por Abraham. Por lo tanto, si se experimenta dolor o sufrimiento sin presentar daño físico, pero no solo la pérdida de un ser amado nos lleva a estos estados de la mente, también el rechazo, la traición, la burla, entre otras vivencias. Los caos anteriores también son experiencias que llevan a un impulso nervioso hasta nuestro cerebro y que, así como en lo físico, si los manejamos correctamente, nos fortalecerán en el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 13, Salmos capítulo 119, versículos 67 y 71. Amén. Siguiente párrafo. De muchos personajes importantes de la Escritura se narran episodios de dolor en sus diferentes formas. Lo importante es saber cómo interpretar adecuadamente esa señal de nuestro cuerpo o evento vivido. Como ejemplo supremo, el Señor Jesús, que vivió el dolor físico al límite sin pasar por alto la experiencia de la traición de un íntimo, rechazo de su pueblo Israel, conduciendo todo ello en una frase de profundo significado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, verso 34. Todo lo contrario vemos en el mismo pueblo de Israel siglo atrás, cuando sintió la inclemencia del desierto al salir de Egipto, la sed, el hambre, y lo inhóspito del lugar, murmuraron contra Moisés y Aarón, rezando: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 16, verso 2 al 3. Amén. Siguiente y último párrafo. En esta vida tendremos eventos que nos provocarán grande dolor, y en medio de esa tempestad nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que vivamos esto? En el capítulo 53 del libro de Isaías encontramos una profecía para lo que el Hijo de Dios había de padecer y cumplir con un objetivo del Padre Eterno. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El dolor físico en nuestro cuerpo es algo común, pues como ya dijimos, siempre estamos expuestos, pero también hay eventos que cambian nuestra vida de forma inesperada. Dice Job: después de todos los eventos que le sobrevinieron, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, la comunión con Dios se hizo más estrecha y profunda, dándonos un gran ejemplo de cómo encauzar el dolor físico y las emociones de manera sabia y espiritual. Amén. Amén. Sí, hermano, nuestro hermano Gerardo, ¿se puede apoyarnos en el QR? Primera hoja, y el segundo lo va a leer nuestro hermano obrero Arín Daniel, segunda hoja. ¿No tiene nuestro hermano Gerardo? ¿Alguien más tiene el QR? ¿Nuestro hermano Alejandro tiene el QR? Adelante, nuestro hermano nos va a ayudar en la primera hoja. Segunda hoja, nuestro hermano obrero Arín. Esta lección es muy larga, hermanos. Tenemos muy poco tiempo. Comentario para instrucción. Malestares físicos, enfermedades y eventos dolorosos sin duda que se presentarán a lo largo de nuestra vida. Bien cabe preguntarnos qué alternativas tenemos para manejar el dolor y el orden de la Escritura precisa. Cuando el dolor o enfermedad en nuestro cuerpo
primeramente la causa de ello, pero a pesar de atender la causa, las molestias pueden persistir. El mal que padecemos es conocido de Dios. Lo importante es que lo manifestemos con humildad en oración al Padre Eterno. También tenemos el valioso recurso de la unción que ha puesto a nuestro alcance de acuerdo con Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay una indicación del apóstol Pablo a Timoteo: no bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino, jugo de la vid, por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. ¿Habrán ungido a Timoteo por sus enfermedades? Aquí encontramos el uso de otro recurso para ayudar a los malestares de Timoteo. También nosotros podemos buscar alternativas muy eficaces para el manejo del dolor, como la respiración profunda, el llanto, que generalmente lo evadimos pensando que es solo para los infantes, la meditación, Salmo capítulo 5, verso 1, la homeopatía, la acupuntura, el naturismo, entre otras alternativas, así como los analgésicos bajo supervisión médica. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Dice, los eventos dolorosos o sufrimientos, ¿por qué son difíciles de superar? Por el apego, es decir, cuando nos aferramos a las cosas de esta vida. Recordamos las palabras del sabio: vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta vida. Job no se aferró a sus amados hijos, ni a sus numerosos bienes, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, versículo 21. Abraham no se aferró a Ur de los Caldeos a pesar de su grandeza, y José tampoco se aferró a la casa paterna. Contrariamente, Jacob sufrió mucho en su vejez por José y Benjamín. Agradece, disfruta y comparte, pero no te aferres a nada. Los apegos son el origen del sufrimiento. Los apegos insanos producen diversas enfermedades emocionales y también físicas. Por su parte, el perjuicio que causan los analgésicos es la adicción y ni qué decir de ciertos vicios que iniciaron con un malestar. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, hoy vamos a estudiar y vamos a aprender cómo podemos alcanzar la perfección de nuestra fe. Algunos de nuestros hermanos, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen un problema, cuando les llega alguna situación muy difícil en la vida, hermanos, en lugar de alcanzar la perfección de la fe, o se van de la iglesia o se hacen duros de corazón, o dicen que nuestro Dios no tiene tanto poder como uno cree, porque no lo escucha y está enfermo y le va mal y nada le sale bien. Entonces hoy vamos a estudiar, hermanos, cómo es que el dolor nos puede enseñar algo. Job alcanzó, hermanos, la perfección de su fe, era justo, era bueno, era perfecto delante de Dios, pero el dolor y la enfermedad, hermanos, hizo que alcanzara la perfección, hermanos, para que fuera ahora sí que exaltado por nuestro Dios, por no contradecir la fe que tenía, y reforzó su fe. Muchos de nosotros metidos en unos problemas o situaciones difíciles, lejos de mejorar, nos vamos en un profundo, hermano, y oscuro camino, en donde ya no hacemos cosas buenas, sino cosas malas. Muchos de nuestros hermanos, por una enfermedad, hoy ya no asisten a ninguna iglesia por esa misma cuestión.
muchos de nuestros hermanos por haberlo perdido todo, hermanos, por haberse quedado completamente sin nada, renunciaron a la fe, renunciaron a servir a Dios. Y también hay muchos de nuestros hermanos que llegaron a la iglesia por una enfermedad, hermanos. Es por eso que hoy vamos a estudiar qué tanto aprendemos con el dolor. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Debemos de esperar, hermanos. Pueden pasar 1 año, 2 años, o puede ser que no llegue, hermanos, lo que nosotros estamos buscando. Hace un tiempo un hermano falleció a los 88 años. Siempre estuvo enfermo, hermanos, era diabético, pero no parecía, hermanos. Y así vivió hasta esa edad, y usted lo veía dirigiendo, predicando, dando las lecciones sabáticas, asistiendo a todos los cultos, hermanos, y aún en la enfermedad, en los momentos más difíciles, prefería estar en la iglesia, hermanos, adentro, con los santos congregados, hermanos. Entonces, hay hermanos que canalizan el dolor correctamente, y hay hermanos que porque ya pasaron 2 o 3 o 4 años, ya mejor renuncian y hacen lo que no debiera de ser todo hijo de Dios. Comprender la enseñanza del dolor en la vida espiritual para ser siempre feliz. Lamentaciones, ya veíamos, hermanos, en sus últimos 2 versículos: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le buscare. Bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos años estuvo cautivo el reino de Judá con los babilonios, hermanos? ¿Cuántos años? ¿Alguien de ustedes saben? Siempre les he pedido, hermanos, una pluma. Anoten en su lección sabática todo, o en su libreta, hermanos, y traigan su Biblia, importante, hermanos, siempre a los cultos, y ahí corroboren lo que vamos a estudiar, hermanos. 70 años fue la esclavitud del pueblo de Israel, hermanos, en Babilonia. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué fueron esclavos? Por sus transgresiones y por sus pecados delante de Dios. Entonces, también nosotros a veces decimos: ¿por qué me enfermé? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me va? A veces es por una prueba, como es probado con fuego el oro, hermanos, pero en otras ocasiones es por nuestras transgresiones, hermanos, y por nuestras ofensas delante de Dios. Entonces, hermanos, pues vamos a introducirnos en nuestras preguntas, pero quisiera que me ayuden, hermanos, si vamos a comentar. Yo sé que a veces queremos comentar mucho, pero pues ahora sí que al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? A veces decimos mucho y no decimos más de lo que 2 o 3 palabras pudieron haber concretado un comentario. Hermanos, voy a repartir las preguntas. La pregunta número 1 lo va a responder nuestro hermano Abner, por ahí, con una fila enfrente y una fila atrás. Siguiente pregunta, nuestro hermano Kevin, una fila enfrente, una fila atrás, allá con nuestro hermano Enrique. Allá están las 2 preguntas. Nuestro hermano Eric, una fila enfrente, 2 filas enfrente, lo van a ayudar. Pregunta número 3. Porque son muy largos, ya sea que lo van a leer o lo van a responder, hermanos. Pregunta número 4, nuestro hermano allá, nuestro hermano Miguel Ángel, nuestro hermano Ari, nuestro hermano Aristeo, nuestra hermana Judith por ahí. En la pregunta número 5, nuestro hermano Isaac, y 2 filas atrás y 2 filas enfrente, nuestro hermano Isaac. Pregunta número 6, de nuestro hermano Marcelino hasta nuestro hermano Melquisedec. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, vamos a introducirnos a estas preguntas. Son muchas respuestas que vamos a tener que dar, hermanos, porque la lección es bastante larga. Si alguno de ustedes ya se sabe el contexto, únicamente es explicarlo breve, hermanos, conciso y claro, y damos la respuesta. A lo largo de la vida experimentamos muchas situaciones
¿A cuál se refiere el libro de Job con respecto al cuerpo? Vamos a ver Job 33:19, ¿qué nos dice ahí? Amén. Dice, también sobre su cama es castigado con todo dolor fuerte en todos sus huesos. Amén. ¿A qué sufrimiento se refiere esto? Amén. Bueno, voy a dar lectura también a Isaías 26:17 y después doy una respuesta de las dos partes. Dice, como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Dice, a lo largo de la vida experimentamos muchas situaciones. ¿A cuál se refiere el libro de Job con respecto al cuerpo? Pues todas estas situaciones que nosotros vivimos, hermanos, pues afectan a nuestra persona física, y también leyendo aquí, hermanos, en la parte de Isaías, pues dice que es comparado como con un dolor físico. ¿Cómo es un dolor? Cuando algo nos duele bastante, pues lo asemejan como que con gritos, con gemidos. Entonces, pues eso, hermanos, provoca pues una aflicción tanto emocional y física, y que pues afectan principalmente, hermanos, a nuestro cuerpo físico. Sabemos que cuando tenemos algún dolor constante o alguna aflicción o preocupación, pues eso va afectando, hermanos, pues en nuestro cuerpo, ya sea con enfermedades, ya sea tal vez, por poner un ejemplo, con algún dolor de cabeza, algún malestar pues estomacal, cuando tenemos alguna preocupación. Y pues ¿qué es lo que requiere, hermanos? Pues requiere la necesidad de auxilio, de alivio, la cual pues solamente encontramos en nuestro Dios. Amén. ¿Qué enfermedad tenía José? ¿Qué enfermedad sufrió Isaac? ¿Qué enfermedad sufrió Abraham? Física, que diga ahí, estaba enfermo de esto. Job, hermanos, todo el libro de Job se refiere a una enfermedad, hermanos, corporal, física, para que ustedes no piensen que él nada más se escribió el libro de manera que uno lo entienda como sea. No, Job, hermanos, estuvo enfermo, pero también murieron sus hijos, pero también perdió absolutamente todo, hermanos, y se quedó en la pobreza. Por eso ustedes van a leer en esos libros, hermanos, en Samuel, creo que es 2:6 o 1:6, 1:5. No, yo creo que es en el cántico de Ana, hermanos, que dice, Dios enriquece y Dios empobrece. ¿Sí, hermanos? Él es el único que puede hacer, es porque Dios se lo permitió. Pero Job, hermanos, debemos de entender que se refiere a un dolor físico y que su cuerpo sí sufrió, hermanos. Así como el Señor Jesús sufrió en la cruz, estando en la cruz, hermanos, ¿cómo dijo el Señor Jesús? Señor, ¿por qué me has abandonado? Su dolor, hermanos, era terrible, pero lo aguantó por amor a todos nosotros. Por eso, hermanos, en ese dolor que sufrió él, lo hizo perfecto, y todavía tuvo la calidad de decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. En una cualidad, hermanos, de que el dolor no nos debe de hacer peores seres humanos, sino el dolor nos debe de acercar más a nuestro Dios, hermanos. El libro de Job se refiere a un dolor físico y a un sufrimiento corporal, hermanos. Y todos estos los podemos experimentar en nuestras vidas. Hermanos, José, si ustedes leen, hermanos, no tenía una enfermedad, pero era odiado por sus hijos, era amado por su padre. Y también José, hermanos, creció sin su madre, hermanos. Tenía como unos 6 años, era muy pequeño, hermanos, cuando era pequeño, cuando murió su mamá y nació su hermano, y ellos dos crecieron sin mamá. Tenía seguro otro tipo de dolor, pero José, hermanos, fue un hombre que siempre confió en Dios.
aprendió lo que le enseñó su padre, aprendió la fe verdadera, y a sus 17 años, hermanos, José pues ya había alcanzado, hermanos, la perfección de su fe, y podríamos decir que era un hombre, hermanos, íntegro, y no podía fallarle a Dios, y no le servía nada más a los hombres, sino le servía a Dios con un corazón, hermanos, íntegro. ¿Qué efectos ocasiona? Analice el ejemplo de lesión o daño físico interno. A ver, ya me salté varios, ¿no, hermanos? Dice, ¿qué efecto ocasiona? Analice el ejemplo de Isaías 26:17 al dolor de un parto de una mujer. El dolor es una experiencia sensorial directamente relacionada con una lesión o daño físico interno o externo y del cuerpo, hermanos. Le decía en la mañana mi esposa, pues cuando nació la bebé yo no sentía absolutamente nada, ¿y tú? Y se reía, hermanos, porque es un dolor que yo la veía, hermanos, que ya sentía que se moría cuando estaba naciendo la bebé, pero al instante, hermanos, al instante que nació la bebé, todo el dolor, hermanos, se acabó. Al instante, o sea, es increíble, hermanos, cómo la naturaleza, hermanos, como Dios lo ha creado a la mujer, de soportar ese dolor, hermanos, y después, primero es llanto, dolor y algo tremendo, hermanos, y de pronto ya nada más es alegría, felicidad y gozo, hermanos. Todo eso se transforma en eso, pero vuelvo a decirle, hermanos, a veces no todas las personas pueden canalizar ese dolor. Entonces, nuestros mismos hermanos, el dolor provoca, ¿qué, hermanos? Una aflicción física y emocional y una necesidad urgente de auxilio o alivio, hermanos. Si ustedes se enteran, hermanos, de que su hijo tiene problemas, o que si algún hermano está completamente en desesperación, vaya y véalo, hermanos, porque muchos no saben canalizar su dolor, y muchos de ellos a veces se quitan la vida, hermanos, ¿sí? Porque es demasiado el dolor, no nada más a veces no es ni siquiera físico. Por eso les decía que hay quienes no tienen nada físico. Hay muchos de nuestros hermanos que estamos aquí y de los que nos ven que no tienen ninguna enfermedad física, pero emocional sí lo tienen y no lo pueden controlar, y se la pasan deprimidos, acostados, no quieren hacer nada, no hacen nada, no pueden trabajar, no pueden leer, no pueden concentrarse, no pueden platicar, no pueden hacer nada, porque no saben, hermanos, canalizar su dolor. Y en eso se resume, hermanos, que el dolor puede ser físico y también, hermanos, emocional, pero eso también, hermanos, debemos de abrazarnos a Dios como lo hizo Job, hermanos, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, hermanos. Con qué confianza y con qué seguridad de decir esto. Para Job, hermanos, lo que le sucedía en este tiempo, para él estaba consciente de que es pasajero, dice. Todos sus sufrimientos y todo lo que hoy les está costando muchas lágrimas, dice, eso es pasajero. Lo mejor, hermanos, está en los postreros tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga de las nubes. Y si tú aguantaste y no te hiciste una persona mala por el dolor, sino por el contrario, volviste y te arrepentiste a Dios, nuestro Dios dirá tu nombre y tú te levantarás del polvo en un abrir de ojos y vivirás con nuestro Señor Jesucristo en su milenio y posteriormente en la eternidad. No antes será la transformación, sino antes resucitarán los santos que murieron en Cristo y pudieron canalizar ese dolor a una perfección de fe, hermanos. ¿Algo quieren agregar, hermano Abner? No, bueno, nos pasamos con nuestros hermanos. Pregunta número 2. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? ¿No? Pregunta número 2. Su hermano Kevin, su hermano Enrique, en las Escrituras también se usa
el término dolor para referirse a otro tipo de experiencia. ¿A cuál se refieren las siguientes citas? Pasa a vosotros, hermanos. Dice Lamentaciones 1:22, entré delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está doloroso. En Mateo 5:26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, aquí se está refiriendo, hermanos, a un tipo de sufrimiento, podría decirse, acerca de haber pecado con nuestro Dios. Yo sé que a veces los dolores que aquejan nuestro cuerpo pueden ser grandes, pueden ser otros pequeños, soportables, pero también está, hermanos, otro tipo de dolor, que es cuando el espíritu es quebrantado, es conmovido. Es lo que hace referencia aquí a esta pregunta. Se refiere a el resultado del pecado y sus consecuencias. Sabemos que pecar delante de nuestro Dios no solamente es cometer un pecado y ya, ¿verdad? Tiene consecuencias, hermanos, que te arrastran, no solamente 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses, sino es para toda la vida. Las consecuencias de haberle fallado a nuestro Dios son para toda la vida, y a veces quedamos dañados psicológicamente por causa de haberle fallado a nuestro Dios. Nuestra mente, hermanos, ya no trabaja de la misma manera que como cuando uno está plenamente sano y feliz de estar en el camino de nuestro Dios. Cuando has fallado, hermanos, a veces todo tu mentalidad y tus principios, todo por lo que eres, a veces se tiene que cambiar, y ese a veces es el cambio también que quiere nuestro Dios. Pero detrás de todo ello, hermanos, hay mucho lamento, mucho sufrimiento, quizá más equivocaciones, quizá más dolor, que no solamente a nosotros, sino hasta a nuestros hijos, o a veces hasta a nuestros nietos, ¿verdad? Como les pasó a David y su descendencia. Amén. Amén. Entonces, como lo decíamos al principio, el dolor, hermanos, viene muchas de las veces por la transgresión, hermanos, a los mandamientos de nuestro Dios. Ustedes saben qué le pasó al hijo de David, hermanos, cuando iba a nacer, y él oraba y hacía todo lo necesario y suplicaba a nuestro Dios, y de todos modos el niño, ¿qué, hermanos? Murió. Tiene consecuencias, hermanos, todo lo que ahorita a veces nosotros decimos, pero ¿por qué estoy viviendo esto? No le podemos echar la culpa al hermano o a la iglesia, no, estás viviendo esto, sin duda es porque algo, hermanos, cometimos alguna falta, pero hay, hermanos, otra situación, cómo salir de ello, el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento de corazón a nuestro Dios. Hemos leído muchas veces que Dios aborrece, hermanos, y abomina el pecado, pero no, hermanos, ama al pecador que se arrepiente, hermanos, ¿sí? Dice, no hagas esto, no hagas eso, abomina el pecado, pero al pecador, hermanos, lo ama si se arrepiente de corazón, y, hermanos, le borra sus rebeliones si Dios quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces debemos de entender que sí hay un pago, sí hay algo que hacer por cometer alguna falta, algún pecado, pero, hermanos, podemos arrepentirnos. Así como le dijo a aquella mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, ve y no peques más. Entonces hay una razón, hermanos, por la que podemos volver a nuestro Dios, pero pues tenemos que hacerlo de corazón. Hermano Enrique, siguiente parte. La segunda parte de esta pregunta, hermanos: ¿qué efectos ocasiona, según Lamentaciones capítulo 3, verso 17 al 19? Dice la palabra de nuestro Dios: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Voy a leer hasta el 20, hermanos. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí.
y la pregunta dice, ¿qué efectos ocasionan, hermanos? Ya leyendo estas citas, dice, pues se comenta, hermanos, que se ha perdido la paz y se ha perdido el bien y la esperanza, pero en el verso 19 y 20, hermanos, dice que para el futuro todavía tiene una esperanza y que su futuro es Jehová, hermanos. Pero pues en sí la respuesta, ¿qué efectos ocasiona? Ocasiona una tristeza profunda, el olvidarse de nuestro Dios, y lo que menciona Lamentaciones, hermanos, es una desesperanza que ya a lo mejor ya el pueblo de Israel ya había perdido la esperanza, ya nuestro Dios como ya no los ayudaba, pues ya decía, ¿a quién nos acercamos? ¿A quién le pedimos? Pues habían perdido la esperanza y una angustia emocional, hermanos, que es lo que más nos afecta a nosotros como seres humanos. Ya lo mencionaba nuestro hermano Esaú, que muchos están enfermos carnalmente, pero en ocasiones, hermanos, a veces una enfermedad emocional es más fuerte que una enfermedad carnal, porque si nos duele la cabeza, hermanos, ¿qué tomamos? Pues una pastilla, ¿no? Un paracetamol para que se nos quite el dolor. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esquizofrenia, hermanos? ¿Cómo nos lo quitamos? Es difícil, ¿no? Una persona se puede llegar a perder, se puede llegar a hacer loca, hermanos, en cualquier momento. Y es algo que ya me pongo a pensar en el pueblo de Israel cuando ya estaba pues así emocionalmente, hermanos, ya acabado, ya destruido, ya sin paz y sin bien, hermanos, pues se sentía de esa manera, se sentía con una angustia, con una impotencia de ya no poder tener la presencia de nuestro Dios con ellos, y pues por eso vemos la destrucción que tuvo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, cantaba este libro de Lamentaciones para recordar cómo había sido destruido, y yo me imagino al pueblo de Israel en ese momento, hermanos, pues con lloro, con una esperanza todavía de que nuestro Dios se acordara de ellos. Pasa a vosotros. Amén. Gracias, hermanos. Muchos del pueblo de Israel decía, Dios no nos va a hacer nada, no se preocupe, nadie nos va a conquistar, y otros le decía, sí, Dios nos va a castigar por nuestras transgresiones, y otros decían, no va a pasar nada, es nuestro Dios, es todopoderoso, es compasivo, es misericordioso, grande en amor, ¿qué nos va a hacer? Sin embargo, hermanos, llega este hombre, Nabucodonosor, hermanos, y lo conquista y se lleva en esclavitud a muchos príncipes, hermanos, y allá vivieron por muchos años. ¿Qué les ocasionó vivir allá esclavos, hermanos? Pues no podían, hermanos, dejaron de tocar sus instrumentos, de cantar como ellos querían, hermanos, y se empezaron a decir, ¿cuándo Dios nos va a liberar? Ya pasaron 10 años, ya pasaron 20 años, ya pasaron, hermanos, pasaron 68 años, hermanos, cuando el primer grupo les dice, bueno, vayan y construyan los cimientos de su casa y construyan sus muros y construyan todo. Y ellos, hermanos, ¿cómo regresaron a su tierra, hermanos? Pues contentos, porque habían aprendido, hermanos, que con Dios, hermanos, no os erréis. Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es por eso, hermanos, que debemos de tener cuidado, hermanos, qué es lo que estamos sembrando el día de hoy, para que mañana no sean lágrimas o dolor y decir, es que yo ¿por qué estoy cosechando esto? Porque dice, no os erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado, ¿qué estamos sembrando el día de hoy? Y efectivamente, hermanos, vivir tanto tiempo, hermanos, en cautividad, el pueblo de Israel, hermanos, les hizo un corazón, hermanos, humillado, hermanos, porque acuérdense cómo dijo Esdras y Nehemías, hermanos, cómo construían los muros, con una mano, ¿qué, hermanos? Y una mano construían y con otra mano la espada, ¿verdad? Todos querían decir, tenemos que levantar estos muros, tenemos que construir otra vez nuestro país, nuestra ciudad. Les nació un amor profundo como aquel hombre
que se ha enfermado muchos años o un tiempo y le dice Dios, Señor, si tú me das otra oportunidad, Señor, yo te voy a entregar mi corazón, te voy a entregar mi vida y voy a hacer que mi familia vuelva a ti. Y Dios, hermanos, responde en esa súplica de contrición y de humildad, porque Dios no se equivoca cuando dice que el que se humilla será exaltado, hermanos, pero el que se exalta será humillado, hermanos. ¿Alguien quiere comentar o pasamos a la pregunta 3? Mano, diácono, vamos a esperar el micrófono, hermanos. Vemos en esta parte de la escritura, hermanos, pregunta 1 y pregunta 2. Identificamos dos tipos de dolores. En la primera pregunta es prácticamente dolor físico, hermanos, y la segunda pregunta pues abarca el dolor emocional, psicológico. Quiero hacer una hincapié en esta parte, hermanos, como Iglesia de Dios, porque es parte de la enseñanza, que nosotros todos los dolores físicos los podemos tratar, y hay hombres que pueden tratar el dolor físico, independientemente de si de la enfermedad es pasajera o sabemos que existen enfermedades terminales. Al final, nuestro Dios da la salud. Pero hablemos, hermanos, de las enfermedades o de los dolores psicológicos y emocionales. Desafortunadamente este tipo de dolor, hermanos, no puede sanar muy rápido. Un dolor físico, hermanos, si usted hoy me golpea la mejilla, en 15 días ese dolor ya desapareció, en 15 días esa herida ya desapareció. Pero si usted me daña con una palabra, ¿qué cree, hermano? En 15 días no va a sanar probablemente. Y ese dolor va a perdurar todo el tiempo que nosotros queramos, que vamos a querer, hermanos. Y ahí está la capacidad que nos ha dado Dios de reaccionar ante los dolores psicológicos y emocionales. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuando vemos algún problema psicológico, ¿a quiénes acudimos? La ciencia acude a los psicólogos, a estudios y toda esa parte, hermanos. La palabra de Dios es muy tajante en Proverbios 4:22, hermanos, porque dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. El versículo 22 es muy importante porque dice, ¿qué significa la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? Dice, porque son vida a los que lo hallan y medicina a toda su carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nuestro Dios tiene ese poder, pero si nosotros, hermanos, aceptamos la palabra de Dios, todos esos trastornos psicológicos que tenemos los podemos superar, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, la gran importancia de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ayudar a sanar esas enfermedades psicológicas, ese dolor, esos temores, esos miedos que tenemos en nuestra vida, las vamos a poder vencer con la palabra de Dios, hermanos. No hay otra medicina para todas las enfermedades psicológicas, hermanos, y emocionales. No hay otra medicina más que la palabra de Dios. ¿Y qué se requiere, hermanos? Hablemos de un pecado, ya con eso termino. Hablemos de un pecado. El rey David pecó. ¿Qué hizo? Se esforzó lo doble, hermanos. O sea, ya no es lo mismo, pero se tuvo que esforzar lo doble. Y ahí decía nuestro hermano Esaú, bien lo decía, y no es del quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Lo importante es no decaer, lo importante es permanecer firmes y que la palabra de Dios inunde nuestra vida. Amén. Gracias, hermano. Pregunta número 3, por favor, nuestros hermanos asignados. Y si alguien quiere comentar algo, nomás levante su mano y por supuesto que le damos la participación. Número 3, en Job 14:1 se declara que el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores, y los hijos de Dios están exentos a vivir episodios de dolor y de sufrimiento. ¿Estamos exentos? Pasa a vosotros, hermanos. No sé si era yo, hermano, pero voy a dar lectura, hermanos. Dice la pregunta 3. En Job 14:1 se declara: el hombre nació de mujer, hastiado de sinsabores. Los hijos de Dios están exentos a vivir episodios de dolor o sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Romanos 9, capítulo 9, verso 2 al 4.
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el pacto y la data de la ley, y el culto y las promesas. Y en primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23, no bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Y la respuesta, hermano, sería que la pregunta es que si nos hace una pregunta es que los hijos de Dios están exentos a vivir episodios de dolor, y la respuesta es no, hermanos. Yo creo que los hijos de Dios no están exentos de vivir episodios de dolor y sufrimiento, y el apóstol Pablo expresa que tiene una gran tristeza y continuo dolor en su corazón por su pueblo. Y yo creo, hermanos, que ambas citas, hermanos, nos reflejan que tanto dolor emocional o dolor físico son parte de las experiencias humanas, incluso para los que seguimos a Dios, hermano. Amén. Ya lo decíamos, Timoteo aquí, hermanos, es claro que estaba enfermo, ¿sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo estaría enfermo, hermanos. Dice que tengo ¿qué, hermanos? Un aguijón que no me deja, y he orado ¿cuántas veces? 1, 2, y dice nuestro Señor, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es que a veces nosotros, hermanos, pensamos o tenemos una idea, o alguien nos evangelizó y nos dijo, mira, si tú vas a llegar a la iglesia, vas a tener una vida extraordinaria, no vas a tener ni enfermedades, tu matrimonio va a ser excelente, nadie se va a pelear, nadie te va a gritar, tus hijos van a obedecer, todo va a ser excelente, nunca te vas a enfermedad, y si tú te vas a enfermar, vas a orar a Dios o te van a ungir con el aceite y te vas a curar. Los que han estado enfermos por años, hermanos, ¿es así, hermanos? No, ¿verdad? No, no es así. A veces, hermanos, tenemos que vivir, como les digo, todo el tiempo con ese dolor, pero Dios, hermanos, nos enseña cómo vivir bien, hermanos. Saludables en la mente, saludables en el cuerpo, hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí, hermanos, vive a diario, tiene que tomarse 1, 2 o 3 pastillas a diario, o una pastilla a diario? ¿O quién se la pasa tomando pastillas? Cada dolor de cabeza, pastilla. Cada dolor de algo, pastilla. ¿Quién no se ha tomado ni una pastilla, hermanos? Esto es lo que tendríamos que hacer, practicar que nuestra mente, hermanos, esté libre de situaciones que estén oprimiendo, nos esté preocupando, porque las preocupaciones, las angustias, las presiones, hermanos, provocan enfermedades, hermanos. Las gentes enojonas, las gentes envidiosas, las gentes corajudas, las gentes gritonas, todos ellos se enferman, hermanos. ¿Sí? Las que se la pasan peleando por todo, se enferman, porque no pueden controlar la emoción, no pueden quedarse callados, tienen que responder y responder y responder, y ya le dicen, ya cálmate, y sigue respondiendo. Toda esa gente, hermanos, lleva al máximo su cuerpo y su mente, y a veces no pueden controlar esa situación, hermanos. ¿Alguien quiere agregar algo, hermanos? Todos los hijos de Dios no estamos exentos, podemos enfermarnos, pero, hermanos, hay una diferencia, hermanos. Podemos estar bien con esa enfermedad, tranquilos, y podemos estar así. ¿Cuántas veces les he comentado de la hermana que tiene cáncer? ¿Se acuerdan, hermanos? Está ahí, sigue ahí, hermanos. Y ya pasó la pandemia, ¿cuántos millones y millones y millones de gentes sanas, hermanos, fallecieron? ¿Y por qué una persona que le decían, pues tú ya tienes pocos días, tienes esta enfermedad, y aún está ahí? Porque Dios, hermanos, de verdad nos da de su protección. Y vuelvo a decirle en el cántico de Ana, dice, Dios da la vida y Dios la quita, hermanos. Solamente vamos a perder la vida si Dios quiere
quitarnos su aliento, su hálito y de su espíritu en nosotros, solamente que Él lo decida así. Por eso el Señor Jesucristo le decía, en tus manos pongo mi espíritu. Ahí está todo, hermanos. No porque el doctor te diga, no, de esto ya no te vas a curar, puede ser que no te cures, pero Dios te va a ayudar a vivir bien. Pregunta número 4. En Génesis encontramos la historia de José, hijo de Jacob. ¿Qué provocó en José los 2 siguientes episodios de su vida? Tenía 17 años y José era odiado por sus hermanos, pero no nada más vivió esa situación. Adelante, hermano. Amén. Bueno, aquí vemos la historia de José, lo que él vivió, justamente lo que mencionaba usted, que era odiado por sus hermanos. En la historia, en las Sagradas Escrituras, nos encontramos a hombres temerosos de Dios y que han sufrido. O sea, aquí hay que recalcar esa parte de que hombres temerosos de Dios que han sufrido. ¿Por qué sufren? Pues aquí en la historia de José, sus hermanos le tenían mucha envidia. Entonces ellos lo venden y va a dar a la casa de Potifar. Y ahí le sucede algo a José. La esposa de Potifar pues quiere acostarse con él, pero este hombre, como era temeroso de Dios, pues no accede, y esta mujer pues le inventa que José la quería forzar a acostarse con él. Entonces Potifar se enoja y lo manda a la cárcel. Y estando él en la cárcel, pues lógicamente pues sufre, tiene sufrimiento, porque a quién le va a estar agradando estar en la cárcel. Pero en esta narración, hermanos, pues vemos que su vida pues se fue dando de esa manera con un objetivo, porque también ya nos narra en donde ya aparecen sus hermanos delante de él, y José le pregunta pues ¿cuántos hermanos son? Ellos le manifiestan pues somos 12, el más pequeño se quedó con nuestro padre y uno no aparece. Es en esta narrativa en donde nos dan los textos. Entonces también ellos sufren, pero es a causa de la maldad que ellos cometieron, de vender a su hermano José. O sea, entre ellos mismos dicen, ya ves, él nos rogaba de que nos gritaba de que pues no hiciéramos daño, y pues por esto estamos pagando este mal que hemos hecho. Entonces aquí son dos cosas diferentes. Podemos sufrir por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y podemos sufrir por hacer las cosas mal. Entonces, ¿qué provocó en José en los 2 siguientes episodios de su vida? Pues sí, lógicamente provocó pues sufrimiento, provocó pues traición de sus hermanos. No es nada agradable pues que tu hermano te aborrezca. Entonces probablemente nuestro Señor Jesucristo padeció esto. También él pues sufrió el rechazo de su pueblo, como los principales sacerdotes lo envidiaban hasta llevarlo a la muerte. Y así podemos mencionar el apóstol Pablo, pero aquí en especial estamos hablando de José. O sea, él pues sí tuvo sufrimiento a causa de
de hacer algo justo, porque no permitió pecar en contra de Dios, accediendo a acostarse con la mujer de Potifar. Él, como era temeroso, pues dijo, esto no es correcto, y a causa de esa justicia que él defiende, pues va a dar a la cárcel. Entonces se sufre por hacer las cosas bien, y en la actualidad pues podemos sufrir de lo mismo. O sea, podemos ser rechazados por nuestros propios hermanos, por la propia iglesia, por defender algo justo, pero pues está escrito que así va a ser, hermanos. Si nosotros defendemos algo justo, pues seremos aborrecidos, pero es mejor que estemos aceptos bien delante de Dios, aunque quedemos mal con nuestros hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos años tenía José cuando quieren matarlo sus hermanos? 17 años, ¿sí, hermanos? Vamos a pensar que sean sus hermanos, pero en realidad, ¿quién quería matar a José, hermanos? El diablo, hermanos, ¿sí? Porque él dice, si José vive, cuando sean esos 7 años de escasez, los va a salvar, los va a rescatar. Pero fíjense, hermanos, vuelvo a decirle, nuestro Dios nunca va a permitir que un hijo de Dios, alguien que está fiel a Él, le pase absolutamente, no le va a pasar nada, hermanos. ¿Quién lo defendió? ¿Quién de sus hermanos defendió a José? Y dijo, no lo matemos, ¿cómo vamos a hacer eso? Es nuestro hermano. ¿Quién fue este hombre? Su hermano, ¿verdad? Lo defendió, dice, mejor metámoslo en este hoyo. Y luego pasan esta caravana, hermanos, y lo venden. ¿Cuántos años tenía cuando lo mandaron a la cárcel, hermanos? Cuando es por esta mujer, porque la mayoría de nosotros pensamos que era un muchacho, ¿verdad? Era un jovencito. Pero ya cuántos años tenía cuando esta mujer lo vio que era guapo, que era bien parecido, que era todo, y quiso estar con él. ¿Cuántos años creen que tenía José, hermanos? Adelante, hermano Gerson. Micrófono a nuestro hermano Gerson. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, referente a la historia de José, que ya conocemos y hemos escuchado, hoy, hermanos, pues vivimos en un mundo que, pues las cosas fáciles son las mejores, las queremos adquirir y pensamos que eso es la bendición de Dios. Entre más fácil, pensamos que Dios está más de nuestro lado, pero pues si analizamos las historias bíblicas no es así, hermanos. No hay ningún solo varón en la historia de la Biblia, ni uno, hermanos, el que usted me diga sufrió para poder alcanzar la vida eterna. No hay ninguno que diga aquí que no sufrió. Si el libro de Job hubiera terminado diciendo que Job fue justo y no pasó todo eso que pasó, pues diríamos, pues Job nunca padeció. Pero todos, hermanos, Hebreos capítulo 11, en los últimos versículos usted va a encontrar todos los varones cómo sufrieron, profetas, reyes, todos los que hicieron de la voluntad de Dios sufrieron. Pero a veces nosotros no queremos, hace rato se comentaba y decía, hay que hablar palabras, a veces queremos escuchar palabras, ¿cómo se dice? Halagüeñas, hermanos. Pero la palabra de Dios no nos dice así. El sabio Salomón dice que las palabras de los sabios en las congregaciones son como clavos hincados. Y a nadie nos parece a veces, hermanos. A veces uno, pues, cuando nos toca escuchar nuestra verdad, pues nos retorcemos en la banca. Pero tenemos que ser sabios y decirle a Dios, gracias por este sufrimiento que me has dado. Había 2 varones que fueron apóstoles, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y ellos le dijeron a Jesús, queremos beber del vaso que tú bebiste y ser bautizados del bautismo que tú fuiste bautizado. Y dice, ¿de veras quieren eso? De veras queremos. Entonces les dice Jesús, pues beberán del vaso que yo bebí y serán bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y entonces Jacobo fue muerto y Juan fue llevado a la isla de Patmos, donde murió. Hoy, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña también que por decir la verdad se gana la enemistad de muchos.
Y ese puede ser un parámetro para nosotros, hermanos. Si todos te aman, si todos te ven con agrado, te estás granjeando al mundo, no te estás granjeando a Dios. Y muchos podrán decir, no, eso está equívoco, porque también debemos ser, el mundo nos tiene que amar porque somos cartas abiertas. No, hermanos, analicemos la Escritura. Siempre los varones que hicieron lo justo terminaron solos, terminaron aislados, porque los demás no alcanzaron nunca a comprender que la entrega de Dios no es un día, 2 días, una semana sí, otra no, sino que es cada instante de nuestra vida, y esto te va a llevar a la soledad, te va a llevar al aislamiento y te va a llevar a que no haya un solo ser humano o incluso a tu alrededor dentro del pueblo de Dios que te vea con agrado. Pero ahí, hermanos, yo en alguna ocasión les decía, cuando alguien te diga, ya deja de hablar de Dios, siempre quieres hablar de Dios, a mí me lo dijo una vez un ministro, ya siempre quieres estar hablando de Dios, no quieres hablar de otra cosa. Pues cuando te digan eso, creo que vas por buen camino, hermanos. Entonces, el sufrimiento es parte de nuestra vida como hijos de Dios, pero dice que llegará el momento en que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no será por 1 año, ni por 20, ni por 40, sino por una vida eterna, hermanos. Gracias. Amén. Entonces, hermanos, José tenía 28 años, hermanos, cuando es metido a la cárcel. ¿Sí saben cuántos años estuvo en la cárcel, hermanos? Por lo menos 2, hermanos, y se presentó a los 30 años ante Faraón. Y Faraón, hermanos, todo ese sufrimiento que había vivido hasta sus 30 años, hermanos, Dios lo compensa y lo hace segundo de Faraón, hermanos. Y José, todo eso malo, hermanos, él no tenía que convertirse en malo, hermanos. A pesar de que sus hermanos lo odiaron, su padre, hermanos, muere. Y sus hermanos se reúnen y le dicen, vamos a decirle a José que nuestro padre dijo que él nos cuide, que no se vaya a vengar de nosotros por lo que le hicimos, por haberlo vendido. Y José, ¿cómo le responde? Hermanos, ustedes se están confundiendo. Yo los amo, yo no les voy a hacer ningún daño. Todo lo que ustedes hicieron fue para que Dios me enviara enfrente de ustedes, para que yo les preservara la vida a toda la familia. Yo los amo, hermanos, ustedes olvídense lo que me hicieron. Yo los perdono, así como el Señor Jesús perdonó a todos los que le hicieron daño, hermanos. José perdonaba a sus hermanos, pero de corazón, hermanos. A veces el perdón nada más es de aquí para afuera, pero en realidad nuestro corazón, hermanos, no sabe perdonar. Nuestro corazón, hermanos, es tan tenebroso y no alcanzado. Es más, en 1 Corintios dice que el que no conoce el amor, hermanos, es como un címbalo que resuena, que retiñe, pero si no tiene amor, hermanos, es en vano lo que hace, lo que dice. Entonces nosotros debemos de alcanzar esa perfección que tuvo José. Vivía en una santidad José. Sabía, hermanos, que un día se iban a ir, e hizo, hermanos, que juraran, que se llevaran, ¿qué, hermanos? Cuando ustedes se vayan de aquí, llévense mis huesos de este lugar, no me dejen aquí, llévenme a la tierra donde le han prometido a nuestros padres. Entonces, hermanos, nuestro José, hermanos, fue un hombre perfecto, conoció el perdón, conoció el amor, y no creo que vivió cosas no tan desagradables, hermanos. Fue desagradable haber estado en la cárcel, pero ahí, hermanos, fue que conoció a ese panadero y a ese, ¿qué, hermanos? Copero del rey o del faraón, hermanos, y así es como llega a ser segundo de Faraón y puede interpretar, hermanos, estos sueños. Por eso le llaman José el soñador. La actitud hacia el dolor físico y hacia el sufrimiento es un indicador de salud emocional y espiritual. ¿Qué condición tenía el profeta Jonás? Adelante, hermanos. Hermano Arín. Estamos a minutos de terminar. Su hermano Arín, ¿quiere comentar? Sí, su hermano Arín. Paso a vosotros, hermanos. En base a la pregunta 4, hermanos, dice, ya escuchábamos lo que vivía aquel siervo llamado José,
Y también, hermanos, me ponía a meditar y a pensar estas palabras, los eventos dolorosos o sufrimientos. Vemos el dolor y el sufrimiento que vivía aquel varón, pero esto ya va de parte de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Está el dolor o el sufrimiento del hijo que verdaderamente sirve a Dios. Vemos a Job, hermanos, amaba a Dios. Vemos a Daniel, otro profeta, amaba a Dios. Eso es amar a Dios, que a pesar de que busques a Dios, y no solamente, como escuchaba decir un hermano, es que hablas de Dios, no solamente es hablar de Dios, sino que Dios conozca tu corazón, sino que Dios, tú ya conoces a Dios, ahora sí, te muestres con ejemplos, con obras, tu forma de actuar. Eso es amar a Dios, hermanos. No solamente es decir yo amo a Dios. Daniel lo mostró juntamente con sus 3 amigos. Job lo mostró. Y tenemos otra parte, hermanos, ya lo escuchábamos, José lo mostró con sus hermanos. Pero también tenemos la contraparte, hermanos, que a veces nosotros conocemos el camino de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo de aquel profeta Eliseo, su siervo. ¿Conocía a Dios, hermanos? Giezi, por supuesto que conocía, hermanos. Mas ¿qué hizo este hombre? La ambición lo hizo perder. Entonces, aquí nosotros como hijos de Dios, hoy que conocemos del camino de Dios, hermanos, conocemos lo bueno, conocemos lo malo. Decía ya en el QR, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nosotros, ¿a quién queremos servir? ¿Verdaderamente queremos servir a Dios? Aquí está el mejor camino. Si queremos servir al mal, vendrá un buen trabajo y nosotros lo tomaremos. Vendrán enfermedades a nuestras vidas y nosotros nos alejaremos de Dios. Mas si nosotros perseveramos en el camino de Dios, así como sufrió Job al perder a sus hijos, su familia, sus riquezas, se mantuvo firme, pues obtendremos un galardón que es la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermano. Adelante, hermano Isaac. Y acaeció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. La pregunta dice, hermano, que la actitud hacia el dolor físico y hacia el sufrimiento es un indicador de salud emocional y espiritual. Y nos pregunta qué condición tenía el profeta Jonás. Como veíamos en la lectura, pues tenía una condición emocional y espiritual inestable, lo cual no aceptaba el propósito de nuestro Dios. Entonces, pues con una mínima situación, a veces nosotros también pues nos afligimos, nos entristecemos y decae nuestra fe. Y entonces esa es la situación que veíamos en Jonás. Amén. Sí, y también Jonás, hermanos, pues se atrevía como decirle a Dios: si yo sabía que los ibas a perdonar, ¿para qué me mandaste? ¿Para qué me mandas a predicarles algo que yo ya sé que los vas a perdonar? Y dice: bueno, si tú te enojas por esta cabecera que ni siquiera hiciste crecer, y te enojas, dice, ¿cuánto más a un pueblo, multitud, dice, que yo iba a destruir? Si tú les llevas la palabra y se arrepienten, pues eso es de mucha alegría para mí. Y sobre todo, hermanos, a veces necesitamos hacer nuestra actividad como ser mensajeros de Dios, y lo hacemos mal, hermanos, o lo hacemos a nuestra manera y pensamos que es correcto, hermanos, y no. Nosotros debemos de hacerlo, hermanos, de manera correcta, de manera santificada, de manera disciplinada, y a veces queremos portarnos como una espada o como una vara
de corrección, hermanos. Queremos corregir y no queremos que nadie nos corrija, hermano. Hermano Antonio, adelante. ¿Qué enseñanza tenemos sobre esta actitud? En Proverbios capítulo verso 18-14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Amén. Bien, mis hermanos, pues ya de toda la lección, mi hermano diácono Esaú, debemos de alcanzar a entender, mis hermanos, esta palabra, dice, el ánimo del hombre. ¿Cómo debe de ser mi actitud y mi ánimo si no escucho a Dios? Si no escucho o no aprendo la enseñanza de nuestro Dios. Si todo lo que a mí me ha pasado, lo paso como si nada hubiese pasado, mi hermano. ¿Cuándo me voy a corregir? ¿Cuándo voy a aprender? Es necesario, mis hermanos, que nosotros ahorita aprendamos de esta lección. ¿Cómo podemos de vencer? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será porque Dios no le importo o porque Dios le importo y quiere que yo me corrija y que vuelva a su camino? Es necesario, mis hermanos, que escuchemos a Dios, que entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Esta es la enseñanza, mis hermanos. Para que yo tenga un ánimo del hombre, debo de tener una actitud fuerte, positiva, mis hermanos. Pero tengo que escuchar a Dios. Si después de esta lección no aprendí nada, ¿cómo Dios me va a ayudar? Tengo que aprender de esta lección, mi hermano. Amén. Amén. ¿Sí han escuchado, hermanos, que con la vara que mides serás medido, hermanos? Mire cómo hacía Saulo, hermanos. Perseguía y asolaba a las iglesias, hermanos. Y daba su consentimiento de que mataran a Esteban, un hombre santo. ¿Y ustedes creen que él no también fue perseguido, hermanos? Fue apedreado, fue dado por muerto, hermanos, porque pues él decía, pues, ¿qué me va a pasar si yo peleo por esta causa? A veces pensamos que peleamos por la causa de Dios y no es la causa de Dios, es tu causa. Es como tú así lo has entendido y como así lo has comprendido y piensas que estás haciendo la voluntad de Dios. Y por eso cuando dice, es que tú me mandas ahí, no me van a recibir. Dice, si yo mismo los entregaba, yo mismo los perseguía, no me van a dar un buen recibimiento. Porque luego se nos olvida, hermanos, que nosotros fuimos llamados para ser hacedores, no para ser jueces. Las últimas filas, hermanos, y al final, comentario de nuestro hermano ministro. Por ahora vamos a responder la pregunta, ¿qué recurso nos da Dios para sobreponerse al dolor y sufrimiento? Santiago 5:13. ¿Y qué promete Dios en el presente y en el futuro? Adelante, nuestros hermanos, y terminamos la lección y posteriormente un comentario más. ¿Quién va a responder, hermanos? La primera parte de la pregunta dice, en Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Cuál recurso nos ha dejado nuestro Dios, hermano? Pues prácticamente la oración. Ese es el recurso más importante que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios y hacerle sentir nuestro sentir. Amén, hermanos. La oración y también, hermanos, ahí tenemos el aceite de la que, hermanos, para que nos unjan, ¿verdad, hermanos? El aceite, de verdad, quien sea que ha experimentado su fe, no la fe de quien de otros hermanos, su fe, y que cierre sus ojos y le diga al Señor, yo, Señor, me postro ante ti y sé perfectamente que a través del aceite yo recibiré tu salud y tu fuerza. Y Dios, hermanos, habrá conforme a tu fe, porque luego le echamos la culpa a nuestros hermanos, es que ellos me han orado muchas veces y no me ha curado. Dice, cualquiera que orare dudando, hermanos, es semejante que, hermanos, a la ola de la mar. Pero si el que ora recibiendo que lo va a recibir, por supuesto, hermanos, que recibe la salud, y esos son los milagros grandes que podemos decir que nuestro Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué promete Dios en el presente y en el futuro? Adelante, hermano obrero, hermano. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice de esta manera, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera
en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Pues sí, amados hermanos, nuestro Dios nos promete, si hemos sido consolados nosotros, amados hermanos, por nuestro Dios en toda nuestra, a lo mejor, sufrimientos, Dios pues no nos abandona, amados hermanos, nos consuela en todo momento, y en esta misma razón nosotros podemos actuar conforme nosotros nos ha atendido nuestro Dios. Igual nosotros podemos dar consuelo a los que sufren también, amados hermanos. Amén, hermanos. Pues en realidad estamos aquí, hermanos. Cada uno de nosotros va a predicar con grandes ejemplos, hermanos, lo que ha aprendido. Porque mucho de lo que decimos, hermanos, poco nos creen. Lo que más no creen las personas es de lo que ve de nosotros. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestro temor, nuestra reverencia a Dios, nuestro respeto a la iglesia y a nuestros hermanos. Y si ahora dice Dios, si tú dices que me amas y no amas a los que ves, ¿cómo me vas a poder amar a mí que no me has visto? Hermano Melquisedec, igual, hermanos, pueden ustedes hacer lo que crean conveniente, explicando la palabra de Dios a quien ustedes lo desean. Solamente no hagan daño a nadie, a ninguno de sus familiares, a ninguno de sus hermanos. Llévenles la palabra como lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha perdonado nuestro Señor? Y no es como los hombres que está ahí. Sí, acuérdate que tú me hiciste daño, no creas que se me va a olvidar. El Señor Jesús nos ha perdonado. Nos ha tomado de sus manos y nos ha limpiado con todo su amor, hermanos. Y a veces nosotros queremos seguir guardando cosas y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos lejos de la voluntad de Dios. Hermano Melquisedec, ¿no? Ya nadie va a comentar, hermanos, pues es la palabra de nuestro Dios. Paz a vosotros. Amén, hermano.